Quienes aquí se encuentran son muy jóvenes, pero yo tengo un recuerdo muy claro sobre un proceso electoral que a mí me tocó vivir en 1992. Y para poder analizar en la reflexión que hago, en ese entonces, después del proceso electoral del 92, quien calificaba las elecciones era el ayuntamiento. El ayuntamiento calificaba la elección del ayuntamiento entrante. Así era la democracia. Y en el caso de los diputados locales, quienes calificaban la elección no era un órgano electoral ciudadano, eran los congresos locales. Y quien calificaba la elección de senadores, diputados federales, presidente de la República, eran el colegio electoral que lo integraba el Congreso de la Unión. Así estaba, articulado. El primer paso en las reformas del 94 y posteriores fue la creación de los órganos. Y en ese entonces, en esa década de los 90 que se da el proceso, el secretario de Gobernación era el secretario general del Instituto Electoral. En conclusión, el gobierno era juez y parte de un proceso electoral. Así estaba. Es importante hacer esa reflexión en retrospectiva para entender qué tanto ha avanzado la democracia y los procesos. Por ello la importancia de cuidar las instituciones democráticas en nuestro país. Y por ello estos 25 años revisten una importancia mayúscula. Así es que nuestro respeto, nuestro reconocimiento a todos los integrantes del Instituto Electoral del Estado. La democracia es lo que más conviene a nuestro Estado-nación, a nuestra entidad federativa, la voluntad popular. Y son ustedes garantes, custodios de esa democracia, de esa voluntad ciudadana que se expresa. Y que en la democracia no se concluye con una jornada electoral. La democracia tiene que seguirse construyendo durante todo el tiempo. Las instituciones, quienes presidimos instituciones o tenemos al frente una responsabilidad pública, tenemos que hacer de la democracia una acción cotidiana, una conducta cotidiana. Y en la democracia hay principios, hay valores, el respeto, la tolerancia, la inclusión, la igualdad. Y otro de los aspectos que destaca en estos 25 años de vida del Instituto Electoral en Puebla, sin duda es la participación de las mujeres. O sea, por un lado la ciudadanización, la democratización, separar la función de gobierno de la función electoral, en los términos que he compartido, y por el otro lado, la normalidad en la participación de las mujeres, la inclusión de la diversidad sexual y de la participación de los derechos plenos de las y los ciudadanos. Uno de los temas que seguramente tendrán que fortalecerse es la participación de nuestros hermanos migrantes no viviendo en territorio nacional, porque no viviendo en territorio nacional participan como la primera fuente de ingresos de nuestro país. Nuestro país recibe más ingresos de remesas de nuestros hermanos migrantes que cualquier otra fuente de ingresos en el presupuesto del país y del Estado. Esa es una deuda que tenemos aún con nuestros hermanos migrantes. Pero
Como ha sucedido con la participación de las mujeres, estoy seguro que la participación de las comunidades migrantes, como de las comunidades afroamericanas y de la diversidad sexual, se va a consolidar. Un ejemplo lo tenemos en este encuentro donde nuestra presidenta del instituto, presidenta consejera, es mujer, una extraordinaria presidenta consejera, demócrata. Nuestra presidenta del tribunal es mujer, la magistrada Belinda, y nuestra presidenta del Congreso es mujer. La fiscal general es mujer. La presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es mujer. Y las dirigentes de la mayoría de los partidos son mujeres. Bueno, aquí veo 4 presidentas de partido mujeres. Y eso a los hombres nos motiva, de verdad, porque entendemos ese papel. La presidenta de la República, primera mujer, más allá de filias, fobias partidistas, en 215 años de historia nacional independiente, primera mujer presidenta de México. Eso es inédito, es trascendente. Somos parte de esa página en la historia que nos está tocando vivir. Y por eso estos 25 años en el recuento, si bien falta mucho para consolidar nuestra democracia, porque es un proceso continuo, como lo establece la Constitución, sin duda, la participación de las mujeres, la democratización, la ciudadanización en la participación democrática es una realidad. Así es que, enhorabuena. Tampoco podemos afirmar que democracia en automático significa progreso. La democracia es una puerta de acceso a la toma de decisiones, al ejercicio del poder público, pero en el ejercicio del poder público tenemos que profundizar en la democracia para mejorar las condiciones de vida de la población, lograr el desarrollo humano, lograr el crecimiento con desarrollo, que esa es parte esencial de la democracia. Esa es una de las razones de la democracia. Así es que, enhorabuena, felicidades a todos, a todas las consejeras, consejeros, a la audiencia. Presidenta Blanca, felicidades por tu liderazgo y a todo el equipo, porque también hay que reconocer en ese proceso democrático al último eslabón de la democracia, porque el primero es el ciudadano, pero el último eslabón, que puede ser el más importante, es aquel que está en la casilla y que todo el día custodia la democracia en los procesos electorales. Muchas felicidades, enhorabuena. Gobierno del Estado de Puebla.